Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador ocurren graves hechos, ya no solo es la violencia estatal contra los adversarios políticos, como ocurrió lamentablemente en el peor gobierno de la historia, el del señor Lenín Moreno Garcés. Y quizás sí, sigue en esa línea, Guillermo Lasso también podría superar a su predecesor en ese calificativo, pero como la prensa corporativa y las grandes cadenas internacionales han socapado y cubierto a los gobiernos de estos últimos 5 años, parecería que en Ecuador vivimos en un paraíso. El estado de los derechos humanos es lamentable. Hace pocos días, 8 ciudadanos del movimiento guevarista fueron detenidos y podrían recibir condenas por encima de los 20 años, por ser de izquierda y considerarse revolucionario. Se los acusa, para variar, de tráfico de personas. De esto y otros temas más queremos conversar con el abogado y experto en derechos humanos y también en comunicación a propósito de la presentación de este libro. Este libro se presenta este miércoles, entonces hablamos con Rommel Jurado. Bienvenido, Rommel, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días, Orlando, buenas noches más bien. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. A propósito de este libro, yo lo he leído, lo he revisado. Obviamente hay una serie de artículos y de planteamientos que dan cuenta de un país que no parece el que estamos viviendo, porque en algunos capítulos, en algunas partes incluso se habla de violaciones graves que podrían considerarse incluso de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Mira, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía que constantemente, todos los días, hay una disputa por el relato de lo que sucede, el relato cotidiano. Esa disputa se da principalmente en los medios de comunicación. Como se ha dicho ya muchas veces, reiteradamente, los medios corporativos construyen un relato favorable al poder del Estado o a los poderes privados que están detrás de este Estado, los grandes poderes financieros, los grandes poderes industriales. Y hay un pequeño segmento de medios alternativos, de intelectuales, de profesores universitarios, que construyen un relato alternativo, el relato desde las luchas sociales, el relato desde el pueblo de Ano. Y esa es la disputa que existe. Pero esa disputa coyuntural de todos los días que se produce en los medios puede trasladarse también a otros documentos que tienen más presencia histórica, los libros. El relato que el libro hace es un relato que permanece más que el que se hace de la noticia o el que se hace del programa. Y en ese sentido, producir un libro que recoge ese relato cotidiano y le da perspectiva histórica, me parece importante para resistir a las graves violaciones de derechos humanos que lastimosamente estamos sufriendo de forma sistemática desde hace varios años, yo diría que al menos 5 años. Y te digo esto, Rommel, porque además esta portada es de un cuadro de Enrique Estuardo Álvarez, uno de los más importantes pintores ecuatorianos, y da cuenta de lo que ya simbólicamente representa octubre del 2019 para los ecuatorianos, cuando se actuó de esta manera violenta contra la protesta, porque el título es Derechos Humanos y Lucha Social. Parecería que en este país, como en otros más, no hay cómo defender derechos, luchar en las calles, porque enseguida puede ser objeto o ser víctima también de violaciones graves de derechos humanos. ¿Cómo entender entonces que se viva en plena impunidad? Porque el señor Lenín Moreno, y después hablaremos de lo que está pasando con Guillermo Lasso, vive, él sí en un paraíso aparte, no le pasa absolutamente nada. A ver, vamos a ver. Cuando uno habla de neoliberalismo, generalmente se refiere a las condiciones económicas con las que un determinado gobernante quiere dirigir el país. Pero el neoliberalismo que vivimos en el Ecuador y en otros países de América Latina es mucho más perverso, porque desconoce la humanidad del adversario, porque le niega los derechos, porque no le importa si ese adversario o las personas que considera descartables son eliminadas incluso físicamente. Es decir, hay una negación de la humanidad de los otros. Solamente valen los propios, los cercanos. Entonces se gobierna para los propios y los cercanos. La crisis carcelaria, la crisis de salud, la crisis de educación, la crisis de empleo, la inseguridad que reina en las calles son formas de expresar ese desprecio por el otro. Es un neoliberalismo que no tiene que ver con lo económico solamente, sino con la anulación o la descalificación o el desconocimiento de la humanidad del otro. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso el señor Lasso parece vivir en un paraíso. Ajá. Ellos están muy bien. Él y sus amigos están muy bien. Los demás estamos muy mal. Y además al mismo tiempo constituye
ya preocupación general, aunque no públicamente se lo plantea así, el que estas violaciones de derechos humanos están vinculadas a actuaciones de la fuerza pública que reciben ahora todo el respaldo de Guillermo Lasso. Dice que les va a poner incluso abogados en caso de que sean enjuiciados por casos, por ejemplo, de combate contra el crimen organizado, pero sabemos que no necesariamente por eso es que se les enjuicia a los policías o los militares, si fuese el caso. Entonces, ¿de qué manera esto también se convalida, se encubre y se legitima la violencia a partir de esta protección estatal? Mira, eso tiene mucha historia. Cuando yo dirigí o fui parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, que investigó graves violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2008, en el periodo 84-88, que fue de Febres Cordero, se detectó una clara política de estímulo gubernamental para cometer violaciones de derechos humanos contra aquellas personas que se conocían como el enemigo interno. Se autorizaba escuchas ilegales, persecuciones, privaciones de libertad en lugares que no eran cárceles, sino cuarteles, tortura, desaparición forzada e incluso asesinato, encarcelamientos arbitrarios. Y se les decía a los policías, incluso a los militares, pero sobre todo a los policías de bajo rango, que no iba a pasar nada. Incluso había premios que se hacían desde el Ministerio de Gobierno en efectivo para las capturas o las investigaciones o la supuesta información que se obtenía con tortura. Algo similar está pasando. Es decir, desde el Estado se promueve la idea que si es contra los que ellos consideran el enemigo interno, todo acto de fuerza, por muy brutal que sea, está justificado. Y esa es la dinámica en la que estamos viviendo. Pero hay que decirles a los militares y hay que decirles a los policías con toda claridad, no hay indemnidad. La Comisión de la Verdad demostró que tarde o temprano los hechos violatorios de derechos humanos se descubren y tienen que ser procesados judicialmente. Y además los nombres de los perpetradores están en ese listado de perpetradores en el informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, la sociedad sigue buscando justicia, reparación y verdad y no impunidad para estos perpetradores. Pero mira, además me surge ahorita una cosa que no me la había imaginado, creo que lo podemos conversar incluso en otro momento, pero solamente para puntualizar. El fin de semana se inició juicio contra 9 militares que rescataron al presidente Rafael Correa el 30 de septiembre del año 2010 y en la acusación de la Fiscalía es porque se cometieron graves delitos graves delitos a los derechos humanos. Se usa la palabra derechos humanos para castigar a los militares que rescataron de las manos de la policía a Rafael Correa. Entonces, ¿cómo se entiende este uso, digamos, manipulable, manipulador de la palabra derechos humanos para quienes, cumpliendo órdenes, cumpliendo una tarea fundamental que era rescatar a la máxima autoridad del Estado, incluso intercambiaron fuego con la policía, que obviamente los militares se defendían del ataque de la policía? Mira, hay palabras poderosas como democracia, como libertad, como derechos humanos, como libertad de expresión, que han sido tomadas por estos actores neoliberales para usar esos argumentos solamente en su favor y en las situaciones en las que les son favorables, incluso para manipular esos conceptos. A esto es a lo que yo me refiero como la disputa cotidiana por el relato de lo social, de lo político. Esas palabras tienen que cargarse de sentidos, cargarse de razones, cargarse de pruebas para poder ser usadas legítimamente. Entonces, cuando ellos las usan contra sus adversarios políticos o sus adversarios sociales. Entre los adversarios políticos están aquellos militares que pues realmente expusieron su vida para salvar al presidente de la República, que estaba retenido ilegítimamente por un grupo de policías rebeldes, no hay otra forma de llamarles. No, y además el relato de los abogados dice que, y de la prensa además, dice que estuvo haciéndose atender en el hospital. No, no, de ninguna manera. O sea, ahí están las pruebas, los videos, los actos de fuerza, los tiros, hay filmaciones, los muertos. Entonces, no se puede acusar de violaciones de derechos humanos a quienes brindan protección y salvan al presidente de la República y sufren pues también las consecuencias de esa violencia, francotiradores apostados disparando contra además, gente muchos que no de ellos estaba indultados armada. por el gobierno de Lenín Moreno y otros también por el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Claro, y cuando se trata de constituir, por ejemplo, al enemigo interno, retomar esas prácticas de Febres Cordero, localizar un grupo de muchachos que son de izquierda, realmente son de izquierda, muy radicales, incluso puristas en sus afirmaciones, pero que no han hecho nada salvo pensar y hablar de lo que piensan. Y les acusan de unas cosas bárbaras y la Fiscalía se moviliza rápidamente. Entonces,
Este es el estado de perfeccionamiento y de sofisticación de las violaciones de derechos humanos. Ya no se usa solamente el garrote, la tortura, sino que se usa la comunicación, el aparato judicial para perseguir a aquel que disiente, para perseguir a aquel que protesta. Y esto hay que advertirlo con toda frontalidad y decir que hay que resistir y avanzar frente a este proceso neoliberal violatorio de derechos humanos, neoliberal en la violación de derechos humanos. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Rommel, y te invito para que en la segunda podamos abordar esto que acabas de mencionar a propósito de la detención de 8 jóvenes del movimiento guevarista, pero también en un contexto de violencia social muy fuerte, es decir, hay masacres carcelarias, hay coches bombas, hay detenciones y una serie de acontecimientos que no tienen explicación suficiente ahora por parte de quien dirige el Estado, el presidente de la República. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el abogado, jurista, además experto en temas de derecho de la comunicación, Rommel Curado, a propósito de la presentación de este libro, que sería muy importante que lo discutamos, que lo leamos, que lo planteemos, un libro editado por el colectivo Ruta Crítica y que se presentará este miércoles en la FLACSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, Ecuador. Rommel, tú mencionabas al final de la primera parte esta detención, digamos que inexplicable, para llamarlo muy así, bajamente nada más, de 8 jóvenes pertenecientes al movimiento guevarista. Más allá de lo que significa eso, que ya lo dijiste, ¿hasta dónde se está configurando un Estado autoritario, un Estado que utiliza ciertas argucias para primero amenazar, advertir y después perseguir a líderes sociales, a luchadores sociales? Porque esta detención además tiene un precedente, que ya la señora Alexandra Vela, ex ministra de Gobierno, lo había dicho: todas estas movilizaciones, estas protestas están vinculadas a movimientos extremistas. ¿Cómo entender esto? ¿Qué está pasando aquí? Mira, hay algo que se llama la configuración del enemigo interno. ¿Qué significa esto? Que viene de la doctrina de la seguridad nacional. Sí, es la doctrina de la seguridad nacional realizada en los años 70, sobre todo en las escuelas de Panamá y de Brasil, que educaban a los militares latinoamericanos. La configuración del enemigo interno, es decir, hay unos que piensan diferente a lo que yo pienso, yo tengo el gobierno, ellos piensan diferente, ellos son de izquierda, yo soy de derecha, y yo no puedo permitir que avance ese pensamiento político y social. Y mucho menos puedo permitir que ese pensamiento político y social se convierta en acciones de protesta social, de resistencia popular, o que se convierta en un proceso político que me sustituya en el gobierno. Claro. Entonces tengo que ilegalizarles, tengo que combatirles, y para eso tengo que criminalizarles. Criminalizarles implica que les acuso de cosas muy graves, que les acuso de terrorismo, de tráfico de personas, de comunistas, y satanizo el comunismo, y luego de eso, cada vez que ellos intentan, digo, los disidentes, el pueblo, las personas que quieren protestar, articularse políticamente, respondo violentamente con las Fuerzas Armadas y sobre todo con la Policía Nacional. Eso es lo que está sucediendo. Hay un intento de volver a configurar desde esa doctrina de los años 70 al enemigo interno. Mira, ayer yo vi un programa de televisión nacional en el que se hablaba de cómo redimensionar el papel de las Fuerzas Armadas y el papel de la Policía Nacional para combatir los graves problemas de seguridad que tenemos. Un catedrático muy importante, Freddy Rivera, ponía las cosas en su sitio, pero yo notaba que el exministro Osvaldo Jarrín seguía hablando del terrorismo y del enemigo interno y la necesidad de... Él estaba en ese programa. Estaba en ese programa. Estaba además señalado como en el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo. Está señalado como uno de los potenciales perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Y ese exministro tiene pantalla en un programa de televisión nacional para señalar que por razones de terrorismo había que orientar a las Fuerzas Armadas a la construcción de ese enemigo interno. Y claro,
dotarle de recursos, dotarle de armamento para que combate ese enemigo interno. Es no entender el grave problema de inseguridad que viven los ciudadanos, que es una inseguridad integral. No tenemos empleo, no tenemos trabajo, no tenemos salud, no tenemos opciones ni oportunidades. Y aún Pero así, todos estamos vacunados. Según el presidente, eso ya nos garantiza todo ya. Eso es terrible. Vernos así es terrible. Vacunados para ser depredados, para ser explotados, para ser excluidos. Pero salvados la vida, pero no sabemos de qué vivir. No, pero la vacunación es nuestro derecho. Claro, está bien claro. que el presidente haya hecho eso. Hicieron muchos países, claro. Sí, sí. Todos los países Pero lo han yo hecho. quiero entrar en un detalle que es muy importante a propósito de esta configuración que tú planteas, porque, a ver, si bien es cierto, todo esto está pasando, todo esto se ha visto, no se ha denunciado del todo, pero también hay otras cosas, en cambio, que no se discuten públicamente porque han estado manipuladas en cuanto a la información, a medias verdades, a titulares escondidos. 19 generales de la policía señalados por el embajador de Estados Unidos como narcogenerales. 3 generales de las Fuerzas Armadas dados de baja prácticamente porque están vinculados con lavado de activos de una asociación piramidal que hay en el Ecuador. De eso no se habla. Entonces, parecería que el problema son 8 jóvenes que están señalados como izquierdistas y revolucionarios, pero 19 narcogenerales, lo dijo el embajador, y 3 generales vinculados al lavado de activos, te está diciendo algo mucho más grave. ¿Por qué no se habla de eso? Mira, hay una necesidad. Voy a un dato adicional. En el mes de noviembre del año pasado hubo un alza de salarios a la policía. Sí. Sin embargo, todo este año no se ha podido dar paso a una ley que establece el alza de salarios de los maestros. Equiparación salarial siquiera, ni siquiera es una alza completa. Sí. Exactamente. Entonces, ahí ves como claramente el gobierno está privilegiando los aparatos de represión, dándoles seguridad económica a los aparatos de represión y no se ocupa de las cosas tan importantes como la educación. Niega derechos a los maestros. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? Porque hay una crisis institucional muy grave, muy fuerte, y el único reducto de poder que conserva el Ejecutivo para tener en orden o a raya a todos los demás son las fuerzas de represión. Y entonces, cuando esas fuerzas de represión cometen delitos tan graves como los que ha señalado la Embajada de Estados Unidos, que tienen que ver con narcotráfico o que tienen que ver con estas pirámides financieras, se teje, se echa un manto de silencio sobre estos graves problemas y lastimosamente la prensa corporativa contribuye a sostener ese silencio. Incluso cualquier palabra que es dicha sobre ese tema es inmediatamente criminalizada, es inmediatamente reprimida. Entonces, vivimos en un problema. Y además te digo con absoluta claridad, de estas cosas los periodistas amigos del presidente que lo entrevistan cada martes nunca le preguntan. Y por eso voy a la otra parte. Si bien es cierto que esto está como un tema delicado, sensible ante la materia democrática que es la seguridad también, el otro elemento es que durante 7 masacres se han asesinado más de 400 personas en este país y no hay un solo responsable. Yo digo, la autoridad política es responsable, evidentemente, no es la culpable, pero es la responsable. Pero no hay ni un solo preso, no hay un solo detenido. Entonces, 400 personas asesinadas, parecería que no pasa nada. Son incluso récords de masacres carcelarias en América Latina. Pero mira, no es que son 400 personas asesinadas, son 400 personas asesinadas bajo custodia del Estado. Es decir, si a ti te ponen bajo custodia del Estado y eres asesinado y nadie es responsable, nadie se hace cargo de eso, es que no vivimos en un Estado democrático. Vivimos en una dictadura que es capaz de aniquilar a aquellas personas que están bajo su supuesta custodia. Y ahí tenemos un problema gravísimo, porque hay responsables inmediatos en las cárceles, en los mandos policiales, en los mandos políticos intermedios. Y yo creo que la responsabilidad política llega al propio jefe de gobierno. Si esto hubiera sucedido en cualquier país europeo de los que llamamos civilizados o en Estados Unidos, al que mucha gente regresa a ver cuando se habla de política, estoy seguro que el gobierno, el gobernante, habría dimitido inmediatamente, porque es inaceptable que 400 personas sean cruelmente asesinadas bajo custodia del Estado y no se inicie ni siquiera un proceso judicial que marque una responsabilidad sobre estos mandos penitenciarios, estos mandos policiales, estos mandos políticos intermedios y que la Asamblea Nacional no haya responsabilizado políticamente al jefe de gobierno por
estas graves violaciones de derechos Pero esto humanos. se explicaría por un pacto político que hay entre la Presidencia de la República, la Presidencia de la Asamblea, donde prácticamente se licúan los procesos políticos. Pero también está la Fiscalía, también está la Corte Nacional de Justicia, que está en crisis. No quiero dejar de señalar que a propósito de tu libro, hay un elemento que está rondando alrededor de todo esto, es que el sistema judicial generado en el gobierno de Lenín Moreno por el llamado Trujillato, se licuó, insisto con este tema, para favorecer a ciertos sectores. El presidente de la Corte Nacional de Justicia está señalado y sancionado con una suspensión de 90 días y le acaban de denunciar de que tiene presiones para una sentencia, para un caso concreto. Entonces, ¿cómo se comulga una policía señalada con 19 narcogenerales, Fuerzas Armadas señalado con 3 generales en lavado de activos, una presidencia de la República que no responde a las masacres ni a las crisis carcelarias, y una justicia que parecería que en esto está más ocupada de las disputas entre el presidente de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Mira, cuando se hace una investigación concienzuda sobre derechos humanos, claro que hay autores materiales inmediatos de las violaciones. El preso, el hombre privado de la libertad que empuña un arma de fuego o un cuchillo para lesionar o matar a otro, claro que es responsable. Pero es responsable el guía que debía impedirlo, la autoridad del centro penitenciario que debía impedirlo, el subsecretario de Seguridad Penitenciaria que debía impedirlo, el ministro del Interior que debía impedirlo, el presidente de la República que debía asegurar una política pública para que esto no suceda. Si pasa una vez, por razones netamente ligadas al crimen organizado, uno podría explicar y modular esas responsabilidades. Claro. Pero hemos vivido 7 masacres carcelarias. Tenemos 400 personas asesinadas. Y además 1.500 personas asesinadas violentamente en el primer cuatrimestre del año. El índice de personas violentas asesinadas ha subido exponencialmente si lo comparamos, por ejemplo, con 2016 o 2017. Sí. Entonces, toda esa violencia tiene unos responsables materiales, tiene unos responsables, como he dicho, en los mandos policiales y tiene unos responsables políticos. Hay mucha gente que tiene manchadas las manos de sangre, pero no tenemos medios de comunicación dentro del ámbito nacional que denuncien frontalmente esto. Y también es peligroso para los luchadores sociales decir estas cosas de manera pública. Ya hemos visto que por hablar de la libertad, de la democracia o del pensamiento de izquierda, 8 jóvenes han sido encarcelados. Es el país en el que estamos viviendo. ¿Pero qué hace la justicia? La pregunta va por ahí. Es que tenemos un aparato de justicia que efectivamente responde a unas cosas inmediatamente, juicios contra adversarios políticos, pero con respecto a estas graves situaciones se queda muy corta. Mira, ahí hay 2 responsabilidades que están de alguna manera también documentadas en el libro. La una tiene que ver en cómo se ha usado el aparato judicial para la persecución de los adversarios políticos, pero también la otra tiene que ver en cómo, por desidia, por presión, incluso por razones económicas, el aparato judicial, la fiscalía, criminaliza a los más pobres, convierte a los pobres en carne que es triturada literalmente en el sistema penitenciario y se desentiende de ellos. Entonces, estas 2 cosas están señaladas ahí. Hay una enorme responsabilidad de los jueces y de la fiscalía en promover acusaciones irracionales, injustas por un lado, y por otro lado, aunque haya inocencia, olvidarse de ellos y dejarles literalmente podrirse o morir en las cárceles. Claro. Por ejemplo, el habeas corpus para Jorge Glass fue un escándalo nacional, pero estas cosas no son un escándalo nacional. Así es. Gracias, Romer, muy amable por atender nuestra invitación y también para conversar con ustedes a propósito de la presentación, insisto, de este libro de Romer Jurado, Derechos Humanos y Lucha Social, que efectivamente da cuenta de lo que está pasando en este país y que afuera y en los medios de comunicación internos ni siquiera es motivo de editoriales. Nos despedimos. Cuídense mucho.